Bendiciones hermanos, los saludo con la paz del Señor. Me presento, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Isabel Vargas y me congrego en la Iglesia Cristiana Evangélica Casa de Restauración, que está en la calle Larrea 98, Monte Grande, partido Esteban Echeverría, Buenos Aires, Argentina. Y como todas las semanas, yo hoy traje una palabra para compartir con ustedes, una palabra que fue de bendición para mi vida y lo es, como toda palabra de Dios. Y que bueno, la recibí en un momento que la estaba necesitando y realmente sé que así como fue de bendición para mi vida, va a ser para ustedes también, ¿no? Esta palabra se encuentra en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento. Son versículos conocidos y la voy a compartir con ustedes, la voy a leer en el nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Buen y Santo Espíritu. Esta palabra se encuentra en el versículo 26 bajo el título de Cántico de confianza en la protección de Jehová. Y voy a compartir los versículos solamente 3, 4 y 20. Y dice así: Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Amén. Y bueno, esta palabra es una palabra conocida, es hermosa, habla de la confianza en Dios, ¿no? Y comento un poquito a raíz de que por qué esta palabra, ¿no? Yo la semana pasada, yo cuento un caso en particular, es una situación que ahora me da gracia, pero en ese momento no me fue tan gracioso. Eh, pero me mostró cómo a veces por una pequeña cosa podemos desenfocarnos, ¿no? De Dios, ¿no? Y cómo puede quitarnos eso la paz. Bueno, cuando estaban por dar los anuncios acerca del cambio de esto, de la modalidad de la, de la pandemia, ¿no? Lo que dijo el presidente, el anuncio del presidente en realidad. Bueno, nunca soy de escuchar mucho noticiero, pero ese día se me dio por escuchar un poco. Había recibido noticias, ¿no? De personas, hermanos y personas que no conocían al Señor y que no conocieron al Señor y que partieron, ¿no? También pedidos de oración y bueno, y todo eso generó en mí un malestar, ¿no? Sin darme cuenta yo, sin darme cuenta, un malestar. Pero después al pasar el tiempo es como que empecé a sentir, ¿no? Como que un peso y no me sentía bien, ya no me sentía bien. Entonces después fuimos a comer con mi marido, estábamos, creo que era la cena, si no me equivoco, o el almuerzo, no me acuerdo a qué horas compartió los anuncios del presidente. Y bueno, cuando fuimos a comer también siguió el noticiero puesto, ¿no? En la televisión y no me di cuenta y seguí mirando. Y en un momento me enojé, estaba comiendo. Me enojé porque estaban hablando de política y como siempre digo, especulando. Y a mí me duele cuando especulan porque hay gente que está muriendo, ¿no? Hay hermanos nuestros que están muriendo, hay hermanos nuestros enfermos, personas que no conocen al Señor y que partieron, gente sufriendo necesidades, ¿no? Y escuchar que se pelean por política es algo que me pone muy mal. Pero nunca me había puesto tan mal, ¿no? Y justamente estaba comiendo y bueno, en ese momento que tomé un bocado, me ahogué, pero me ahogué mal, ¿no? Y después entendí, digo, qué tremendo, ¿no? Como a veces eso nos desvía, ¿no? Nos hace perder la paz y desvía yo digo, nuestros ojos, ¿no? Nuestra mirada, ¿no? Empezamos a mirar lo que pasa alrededor, pero eh, no ponemos nuestra confianza en Dios, ¿no? La perdemos, en esos segundos, minutos, ¿no? La perdemos. Y eso me dolió porque primero que la pasé mal y segundo que me sentí mal después, porque dije, y lo pensé y dije, qué tremendo, cómo es como pasar, es una línea delgada, ¿no? Que si uno la pasa, ya está, se pierde, ¿no? Es como que se desenfoca, ¿no? Y pierde la paz, ¿no? Que es algo tan,
tan importante en nuestra vida, ¿no? Porque uno cuando conoce al Señor, lo primero que recibe es la paz. La paz es esa paz, como dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento humano, es el gozo de la salvación, es eso que nosotros lo guardamos como un tesoro y que no lo queremos perder, que cuando pasa algo decimos, no, yo no quiero perder la paz, porque es esa paz que no nos da el mundo, ¿no? Y bueno, acá dice en el versículo 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Reflexionando sobre este versículo, bueno, me lleva a otra palabra y de ahí a otra palabra, ¿no? Y dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es decir, que si mis pensamientos, mi pensamiento persevera y permanece en Cristo, es Él mismo quien me va a guardar, quien me va a dar, me va a cuidar y me va a dar esa plena, ¿no? Esa completa paz, ¿no? Eh, y cuando leía esa palabra, ¿no? Me llevaba a otra, ¿no? Que está en Mateo 22, 37, que dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando hablamos de pensamientos estamos hablando de la mente, ¿no? Y acá es un mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y si nosotros queremos permanecer en Dios, permanecer, ¿no? Perseverar nuestros pensamientos en Cristo, ¿no? Tenemos que obedecer la palabra de Dios, ¿no? Y estamos hablando de permanecer y obedecer en la palabra de Dios, ¿no? Porque uno, ¿cómo permanece en Dios? ¿Cómo permanece? Por medio de su palabra, ¿no? Dice la Biblia que es el Espíritu Santo quien nos recuerda las palabras que el Señor nos habló. ¿Y cuáles son esas palabras? La Biblia, es decir, la palabra misma, ¿no? La palabra tiene vida, es espíritu, ¿no? Porque es el Espíritu Santo que obra a través de la misma en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra mente. Pero también dice la Biblia que el Señor no solamente quiere oidores, sino también hacedores de su palabra. Y ser hacedor es creerla, es ponerla por obra. Entonces, si yo no pongo por obra la palabra de Dios, no estoy obedeciendo. No estoy obedeciendo a Dios, ¿no? Y aquí es un mandamiento. Claramente dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Así que nuestra mente, con toda nuestra mente también tenemos que amar al Señor, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que la palabra tiene que estar grabada en mi mente y grabada en mi corazón. A eso se refiere, ¿no? Y que la tengo que poner por obra y que tengo que creerla y eso es ponerla por obra y eso es obedecer a Dios, ¿no? A eso me llevaba esta palabra, ¿no? Y que si yo persevero, ¿no? Mi pensamiento persevera en Cristo, Él me cuida, Él me da esas bendiciones, ¿no? Que son, me alcanzan sus bendiciones, ¿cuáles son sus bendiciones? Es esa paz de la que hablaba al comienzo, ¿no? Que sobrepasa todo entendimiento humano y que no queremos perderla por nada del mundo. Es esa paz que en momentos difíciles, hace que nosotros estemos quietos, tranquilos, porque permanecemos en Él, ¿no? No solamente la paz, es el gozo de la salvación. Es ese gozo, esa alegría interna que a pesar de todo lo que está pasando, nosotros por dentro tenemos esa tranquilidad, esa paz, ese gozo que viene de lo alto, ¿no? No es una alegría común, pasajera, ¿no? Es ese gozo que sabemos que tenemos porque tenemos un lugar, ¿no? Que nos está reservado en los cielos, que es la vida eterna, ¿no? Porque eso es lo que no tenemos que olvidarnos, en primer lugar, ¿no? La vida eterna, ¿no? Es ese gozo que va unido a la vida eterna, ¿no? A esa seguridad de dónde está nuestro lugar, ¿no? Realmente dónde está nuestro lugar, dónde vamos a terminar nosotros, ¿no? Que nuestra vida es eterna, no termina acá, nosotros estamos acá, estamos de paso y eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Y a veces no tomamos conciencia de eso. Sabemos que festejamos un nacimiento, pero sabemos que también hay una partida, hay una fecha
nacimiento y hay una fecha de partida también. Y es difícil asimilarlo, y obviamente que es difícil y es duro, ¿no? Pero tenemos que, nuestro gozo va más allá de eso. Sabemos que nuestro gozo va a la eternidad, ¿no? Nuestro destino, nuestro fin último está allí, ¿no? Junto al Señor, ¿no? Junto a aquellos que se anticiparon, ¿no? Y que también partieron con Él, ¿no? Qué hermoso es pensar en eso, ¿no? En el reencuentro con nuestros seres amados, ¿no? En el poder estar cara a cara con Dios, ¿no? Pero bueno, ese es el gozo que Dios nos regala cuando nosotros llegamos al camino y cuando lo conocemos. Es esa seguridad y esa confianza que hace que uno no se mueva del lugar donde está, ¿no? Y después dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y también me llevaba a otro pasaje, ¿no? Que está en Romanos 12:2 y que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. No os conforméis, de la forma en que lo dice, es una exhortación, es un consejo, ¿no? Es una forma de decirlo que nos lleva a que hagamos esa acción, ¿no? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, como si fuese orden, ¿no? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿no? Y la renovación de vuestro entendimiento acá se refiere a nuestra mente, que nos renovemos en nuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y yo busqué otra traducción que me gusta, porque también se entiende más, pero es la misma palabra, en Romanos 12:12 de la NTV, y dice así, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Ya está, ¿no? Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Dejen, ¿no? Al cambiarles la manera de pensar. Pero dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Y acá me lleva un poco también a lo que compartía ayer el hermano Gustavo, ¿no? La importancia de tomar una decisión. Dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Yo tengo que dejar que Dios lo haga. Pero para dejarlo yo tengo que tomar una decisión. Tengo que querer que Él me transforme. Tengo que querer que Él cambie la manera de pensar, mi manera de pensar. Muchas veces escuché que es verdad, somos nosotros quienes limitamos a Dios. Nosotros mismos lo limitamos. Nosotros mismos decimos, esto no puedo, esto aquello, no, esto no sé. Somos nosotros. Pero en realidad Dios no nos pone límites, somos nosotros los que lo estamos limitando a Él en nosotros. Entonces Él puede cambiar nuestra manera de pensar, Él puede transformarnos en personas nuevas, pero si yo tomo la decisión y digo, sí, yo quiero cambiar. Y cuando yo tomo la decisión, es cuando Dios, a través del Espíritu Santo y por medio de su palabra, nos renueva, nos cambia, nos transforma. Y al transformar nuestra mente, también transforma nuestra vida, ¿no? Y qué importante que es eso. Y qué importante porque dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Es decir, si yo cambio, si cambio mi manera de pensar, si me transformo en esa nueva criatura que Dios quiere que yo sea, voy a conocer cuál es su voluntad en mi vida. Qué importante saber lo que Él quiere para mi vida, que siempre va a ser lo mejor. ¿Por qué? Porque dice que es buena, agradable y perfecta. Mejor que la mía va a ser. Porque Él sabe cómo vinimos a este mundo, ya nos conocía desde antes de venir a este mundo, ¿no? Desde antes de nacer, dice la palabra, ¿no? Y conoce cómo vamos a terminar, conoce nuestro principio y conoce nuestro fin. Entonces, ¿qué más seguridad que hacer lo que a Él le agrada? ¿No? Y qué importante, ¿no? Poder conocer su voluntad. Pero para conocer su voluntad yo tengo que conocerlo, tengo que buscarlo
buscar permanecer en Él, y eso lo hago a través de la palabra, ¿no? Es conocerlo cada día más, ¿no? Es poder confiar en Él, ¿no? Yo no puedo confiar, si vamos a hablar humanamente, yo no puedo confiar en una persona que no conozco. No le voy a confiar a alguien, no sé, no le voy a dar algo para que me lo cuide a alguien que no conozco. Pero sí, quizás le dé algo para que me lo cuide a alguien que yo conozco. ¿Por qué? Porque le voy a tener confianza, porque lo voy a conocer. Pero acá con Dios es lo mismo, ¿no? Quizás la comparación es un poco muy, ¿no?, superficial, pero en realidad me está diciendo básicamente eso. Yo tengo que conocerlo cada día más a través de su palabra, ¿sí? Para poder confiar en Él. Si yo confío en Él, Él me guarda en perfecta paz. Él me da esa paz que yo estoy necesitando en el medio de la tormenta, en el medio de todo lo que esté pasando, ¿no? A eso me llevaba a reflexionar esta palabra, ¿no? Y después dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y vuelve a decir lo mismo, confiad en Jehová perpetuamente. Confiemos en Dios siempre, no algunas veces, no que vengamos así en forma recurrente, no, no. Es decir, cuando quiero, no. Así que permanentemente tengo que confiar en Él, ¿no? Siempre confiar en Él. Dice, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. No, no me está diciendo que yo puedo encontrar fortaleza en Dios. Me está diciendo que Él es. En Él está la fortaleza de los siglos. Él es nuestra fortaleza, la misma palabra lo dice. Y Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro escudo. Y si Él es nuestra fortaleza, ¿cómo no nos va a dar fortaleza a nosotros? ¿Cómo no nos va a fortalecer, no? Y esa palabra es lo que, dos versículos, pero una palabra me llevaba a la otra, ¿no? Y es tremendo, ¿no? Como el Señor obra, ¿no? Como el Señor nos habla continuamente y en estos momentos tan difíciles, ¿no? Y el versículo 20 es la respuesta, este es un cántico, ¿no? Yo no lo expliqué, pero es un cántico acá dice cántico de confianza en la protección de Jehová, es un cántico de confianza del pueblo de Judá, ¿no? En el que reconocía que sus triunfos se lo debían a Jehová, a Dios, reconocían sus triunfos, ¿no? Dados por Dios, declaraban su confianza en Dios, les pedía a Dios que los salve de sus enemigos, ¿no? Porque estaban pasando un momento difícil, ¿no? De prueba difícil, ¿no? De juicio, ¿no? Y el versículo 20 justamente es la respuesta de Dios, es un consejo que Dios le da al pueblo, porque Dios quiere la salvación del pueblo, Dios quiere que el pueblo sea libre, sea salvo, ¿no? Y le dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Y acá a mí me hablaba en lo personal, ¿no? Un poco también lo que está pasando, nos está pasando, que tenemos que encerrarnos, ¿no? Nos pasó el año pasado, ahora ha vuelto otra vez, ¿no? ¿Quién diría que volveríamos a la misma situación, casi la misma, ¿no? Y nos manda eso, dice, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, acuérdense que el tiempo de Dios no es el mismo que el nuestro, ¿no? Dice, por un momento, en tanto que pasa la indignación, en tanto que pasa todo esto, escóndete un poco en tu casa, buscame, conoceme, habla conmigo, ¿no? Y esto me hablaba el Señor, ¿no? Que en estos tiempos podamos hacer lo que Él nos dice en esa exhortación, en ese consejo en el versículo 20, ¿no? Dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, entra en tu casa, cierra tras ti tus puertas, enciérrate, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, en tanto que pasa todo esto, ¿no? Y que en estos momentos, ahí en lo íntimo, ¿no? Podamos buscarlo de todo corazón, podamos buscarlo a través de su palabra para poder
conocerlo y confiar plenamente en Él, ¿no? Podamos buscarlo en oración, ¿no? Dice que Él nos dio armas poderosas para la destrucción de fortalezas, todo argumento, toda altivez que se levanta en nuestra mente contra el conocimiento de Él, ¿no? Contra su conocimiento, contra el conocimiento de Cristo, contra el conocimiento de su palabra, contra el conocimiento de sus promesas, el creer sus promesas. ¿Y cuáles son esos argumentos, esa altivez que se levanta en nuestra mente? Son los pensamientos, también son pensamientos. Muchos pensamientos a veces se levantan en nuestra mente y van en contra de las promesas de Dios. Y yo tengo que tener en mi corazón, en mi mente y en mi corazón, las promesas que Dios me hizo, ¿no? Y recordarlas y creerlas y estar esperando, tener esa esperanza, poner toda mi esperanza y mi confianza en esas promesas, ¿no? Él dice que todo lo que les pasa a los hijos de Dios es para bien. Y bueno, yo me tengo que, aunque sea el peor momento, yo me tengo que afirmar en esa palabra. Si a mí me pasa esto y bueno, debe ser que es para bien. En algún momento yo voy a ver el bien. Sí, pero yo tengo que creer su palabra. Y cuando uno lee, escucha su palabra, pero la cree, la pone por obra, porque ponerla por obra es creerla, es cuando Dios obra en nuestras vidas, ¿no? Está en el Salmo 37:5, lo dice, yo lo voy a leer porque a veces me olvido y quiero decirlo textual. Creo que es: encomienda a Dios tu camino, ¿sí? Encomienda a Dios tu camino, confía en Él y Él hará. Entonces, que mi vida yo se la pueda encomendar a Él, confiando en Él, y Él va a hacer, y va a hacer lo mejor para mí, porque como lo leímos en su palabra, ¿no? Él quiere lo que es bueno, agradable y perfecto para nosotros, pero tenemos que tener esa seguridad, ¿no? Y creerle por sobre todas las cosas. Bueno, esta es la palabra que quería compartir con ustedes, una palabra que reflexioné mucho, me gustó mucho y la sigo reflexionando, y me propuse, ¿no? Cada día poder examinar mis pensamientos. Esto me llevó a decir, bueno, tengo que examinarlo. ¿Qué estoy pensando? ¿Dónde pongo mis pensamientos? ¿Qué estoy pensando? ¿Por qué a veces me desenfoco? La lucha, la lucha que se da en nuestra mente es dónde está puesta nuestra confianza en nuestras vidas, ¿no? Ahí está. En nuestra mente se da esa lucha, ¿no? De dónde está puesta nuestra confianza en nuestra vida. ¿En quién estoy poniéndola? Y es una pregunta que yo me hice y me la hago y me propuse hacérmela siempre para no desenfocarme. ¿Dónde está puesta mi confianza? ¿Está puesta en Dios? ¿Está puesta en mis fuerzas? ¿Está puesta en lo que deciden las autoridades? ¿Está puesta en lo que me dice, no sé, mi pareja, en mi marido? ¿En dónde está puesta mi confianza? Porque Dios a través de esta palabra me habló mucho, fuertemente, de que mi confianza tiene que estar puesta en Él, que mis pensamientos tienen que estar puestos en Él y que Él me va a guardar en profunda paz, en completa paz, ¿no? Y que me va a dar ese gozo y nada me va a robar, ni el gozo ni la paz, si yo estoy anclada en Él. Si mis ojos, como dice la Escritura, están puestos en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe, ¿no? De eso me hablaba la palabra. Y bueno, esta palabra es la que quería compartir y bueno, espero que la atesoren en su corazón y sigan reflexionando, porque es tremendo como el Señor nos sigue hablando y nos lleva a otra palabra y nos lleva a otra palabra. Y bueno, ¿no? Él quiere que podamos leer su palabra, pero por sobre todas las cosas creerla, ¿no? Y ponerla por obra. Y si hay alguien ahí detrás que no conoce a este buen Dios de quien yo estoy hablando, yo le ofrezco conocerlo haciendo una breve y sencilla oración, pero poderosa si uno la hace creyendo, porque a partir de esta oración uno recibe a Cristo en su corazón y pasa a ser hijo de Dios, ¿no? De este buen Dios, quien restaura nuestra mente, nuestra vida, ¿no? Y sana nuestros corazones. Entonces, si puede repetir conmigo: amado Señor Jesús, te doy gracias por escuchar tu palabra. Hoy me decido y te recibo en mi corazón como mi único y verdadero Salvador. Te pido que perdones todos mis pecados, que cortes toda maldición generacional, que anotes mi nombre en el libro de la vida
y que a partir de hoy me alcancen todas tus bendiciones. Amén. Bueno, como dije anteriormente, que puedan atesorar esta y todas las palabras que vamos recibiendo en el día, ¿no? Ya sea un devocional que uno quiera hacer solo o que escuchamos, ¿no? Que tenemos ahora la bendición de poder escuchar la palabra todos los días, que podamos atesorarla y aferrarnos fuertemente a ella, ¿no? Y al Señor por sobre todas las cosas a través de su palabra, ¿no? Y dejar que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros renovándonos, ¿no? Renovando nuestra mente, renovando ese hombre, esa mujer interior, ¿no? Así que bueno, esta es la palabra y desde ya que tengan un resto de fin de semana hermoso, ¿no? Un buen comienzo de semana y un resto de fin de semana hermoso, bendecido y fortalecidos en el Señor por sobre todas las cosas. Bendiciones.